que es más delgada en una vena. Entonces, cuando se corta una arteria, yo dije que se produce la extravaciación de la sangre y la arteria mantiene su estructura y su forma. Pero en una vena, si yo la corto y sale la sangre, es como un neumático desinflado. Se desmorona sobre sí misma porque no tiene la capacidad estructural de mantener su forma. ¿Ya? Esa es la diferencia esencial entre una arteria y una vena. Y también dije que los vasos sanguíneos se dividían en varios grupos. Uno era vasos de conducción, vasos de distribución, vasos de resistencia, vasos de intercambio y vasos de reserva. Bueno. Los vasos de conducción son los grandes vasos, ya que determinan un sistema de alta presión, pero de poco volumen. Creo que hasta les hice un dibujo por aquí, en que cuando uno ve la aorta y ve la aorta y uno piensa, esto tiene mucho volumen, porque mide más o menos 2,5 centímetros de diámetro. Y obvio, tiene mucho volumen, o sea, mucha presión, una alta presión. ¿Y por qué alta presión? Porque está muy cerca del corazón. Digamos, el sistema de las aortas es de mucha presión, porque estás recibiendo directamente el impulso del ventrículo izquierdo del corazón, ¿no es cierto? Entonces es de mucho volumen, mucha presión. Pero en realidad es poco volumen, uno cree que es mucho, pero no. Porque los que son de bajo volumen, este era bajo volumen pero alta presión. En cambio, en la red vascular, aquí donde están los capilares, este sistema es de baja presión pero de alto volumen, porque si yo sumo toda la sangre que circula por los capilares, hace mucho más que lo que podría haber en el sistema de las aortas. ¿Estamos? Ahora, estos vasos de conducción son de predominio elástico. Y yo les hablaba de que el flujo de la sangre no era saltatorio. Ciclo ventricular, avanzo. ¿Se queda quieta la sangre? No, sigue avanzando igual. ¿Por qué? Yo les hablaba, pensaba en el tico, ¿no es cierto? El cachete marrón aflacado. Entonces, se infla la aorta, llega la sangre con la sístole ventricular, y cuando está en diástole, la retracción elástica de las paredes de la aorta lo vuelve a apretar y sigue avanzando. Por lo tanto, la sangre fluye tanto en sístole como inclusive en diástole. La primera por la acción mecánica de la contracción de las paredes del ventrículo izquierdo, y la segunda por la retracción elástica de las paredes elásticas de, valga la redundancia, de los vasos de conducción. Después están los vasos de distribución, que son más pequeños. ¿Ya? Estos vasos de distribución suelen, se refieren a arterias de mediano calibre, ¿ya? Y de pequeño calibre, pero concentrado en las de medio calibre. La pared es de predominio muscular, la túnica media es de predominio muscular. Y yo les contaba, ¿no es cierto?, ya que nos acercamos a las fiestas patrias, de que cuando uno se come un tremendo, cuando uno come modestamente, ¿no es cierto?, para el 19 o el 18 de septiembre, ¿ya? ¿Qué pasa después? Nos da sueño, ¿no es verdad? Y eso pasa ya sea que hayamos tomado copete o no. O sea, aunque no comemos nada de alcohol, igual nos va a dar sueño. ¿Por qué? Porque los vasos de distribución contraen las paredes musculares de los vasos, en los miembros superiores, en los miembros inferiores, la cabeza y el cuello, para garantizar que toda la sangre se vaya ¿a dónde? A la cavidad abdominal. ¿Cuál es el propósito de eso? Captar la mayor cantidad de nutrientes. ¿Sí? Ese es el propósito. Ahora, ojo, al organismo no le interesa si usted está flaco y caquético como un palo o si usted está gordo como una pelota de fútbol, porque el organismo siempre está pensando en qué va a pasar la próxima semana. Él no tiene idea de si usted es hijo del gerente de la Coca-Cola y puede llenar la despensa a todo cachete con lo que sea. Está pensando, como es natural, como en cualquier ser vivo, aprovechar la oportunidad, porque no sabe lo que viene más adelante. Y después vienen los vasos de resistencia. ¿Cuáles son los vasos de resistencia? Son los más chiquititos, ¿ya? Son los más chiquititos que son, a ver, están entre 30 y 100, entre 30 y 100 micrones, si mal no recuerdo, ¿ya? Y justo antes de llegar a los capilares hay algo que se llama esfínter precapilar. Y lo que garantiza, ¿qué garantiza aquello? Que la velocidad del flujo de la sangre se lentezca, sea más lento.
qué? Porque necesita darle tiempo a la sangre para que entregue los nutrientes y entregue el oxígeno cuando llegue a los capilares, que son los capilares son los vasos de intercambio, ¿no es verdad? Para que entregue los nutrientes y entregue el oxígeno y al mismo tiempo pueda captar el anhídrido carbónico y los desechos metabólicos. ¿Y cuáles serían los vasos de reservorio? Los vasos de reservorio están en las venas, en las vénulas y las venas. Las vénulas son más chiquititas, de menor calibre, y las venas son de mayor calibre. Eso es lo que tenéis que saber. Bien, avancemos. Ya, ¿qué tenemos acá? El sistema de las aortas, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá, ahí arriba, tenemos el callado aórtico, nace del ventrículo izquierdo a nivel de la válvula sigmoide izquierda, se dirige hacia arriba, hacia la izquierda y ligeramente hacia atrás, hace una curva de convexidad superior y concavidad inferior y rodea el bronquio extrapulmonar izquierdo y desciende por detrás de él. ¿Cuándo cambia de nombre para dar origen a su terminal? A nivel de la T3, T4, por ahí. ¿Ya? Y se convierte en su terminal, que es la aorta torácica. ¿Cuáles son los vasos colaterales que otorga? Son la arteria coronaria izquierda, la arteria coronaria derecha, que ya las vimos. Ahí arriba, con el número 3, vemos el tronco brachiocefálico arterial derecho y después vemos ya la carótida primitiva izquierda, y la que va hacia la izquierda evidentemente es la arteria subclaviana izquierda. ¿Sí? Ojo, el tronco brachiocefálico arterial derecho, ese que está con el número 3, se dirige, usted la tiene en todo caso, yo se lo subí la semana pasada. ¿Ya? Ahí puede observar que va hacia arriba y ligeramente hacia la derecha y hacia atrás y termina dividiéndose, dando sus terminales, la carótida primitiva derecha con el número 1 y la arteria subclavia derecha con el número 2, y eso lo hace a nivel de la articulación externo-costoclavicular derecha. Pero vamos a seguir con el sistema de las aortas. Acá tenemos el sistema de la aorta, tenemos la aorta torácica. ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? Callado aórtico. ¿Cuál es su terminal? La aorta abdominal. ¿Tiene colaterales? Sí. Tiene una que son parietales, que van a las paredes, y otra que son viscerales. ¿Cuál es la parietal? Esa que vemos acá, que son las intercostales aórticas, izquierda y derecha. Y vemos que también existen algo que se llaman esofágicas medias, medias típicas posteriores, bronquiales, ¿ya? Y que se ramifican en todas las vísceras que están adyacentes. Más abajo, su terminal, ya sabemos, es la aorta abdominal cuando pasa por el agujero esofágico del diafragma. Eso está más o menos a la altura de T12, la vértebra dorsal número 12. Y tenemos la aorta abdominal que discurre por delante de la columna vertebral lumbar, ligeramente hacia la izquierda, y su origen es la aorta torácica y sus terminales son 3: la arteria ilíaca, primitiva izquierda, la arteria ilíaca primitiva derecha y la arteria sacra media. Tiene también viscerales y parietales. ¿Cuáles son las parietales? Esas que están ahí arriba, que se llaman diafragmáticas inferiores, y estas que están ahí, que son las arterias lumbares, izquierda y derecha. ¿Y cuáles son las viscerales? El tronco celíaco, que nace más o menos a la altura de T12. La mesentérica superior, que está más o menos a nivel de la L1. La mesentérica inferior, que está más o menos a la altura del L4, ¿ya? Porque las terminales, L3 y L4, porque las terminales están por delante de la L4, de la parte inferior del L4. Y más arriba las pares serían las capsulares medias, izquierda y derecha, las renales, izquierda y derecha, ya las genitales, izquierda y derecha. Ahí está, esos son. ¿Ya? A donde el nombre que digo es a donde va a irrigar. Se subentiende. Yo le puse un torpeo, porque yo me la sé de memoria, pero usted no, así que para que le ayude a memorizarla. Va a decir las mismas tonteras que yo ya dije. Tronco brachiocefálico arterial derecho, arteria carótida primitiva izquierda, arteria subclavia izquierda. ¿Qué eran estas? ¿Las colaterales de qué? Del callado aórtico. Acá, obvio, falta la coronaria izquierda y la coronaria derecha. La aorta torácica, las arterias bronquiales, las esofágicas medias, las medias típicas posteriores y las intercostales aórticas que yo recién dije. Aorta
parietales, diafragmática inferior y las lumbares que también las nombré. Del tronco ciliaco. Ahora, tronco ciliaco. El tronco ciliaco da tres arterias, que son la esplénica va al vaso, con B larga y Z por favor, no es vaso de beber, es con V y con S. ¿Ya? Va la esplénica que va al vaso, la hepática que va al hígado, obviamente, y la coronaria estomática que va al estómago. ¿Estamos? Entonces, cuando pensamos en la arteria esplénica, ¿cuáles son las colaterales que dan? Entonces acá dice ramos pancreáticos, acá puse arterias, pero obvio son arterias. Ramos pancreáticos, tenemos acá la gastropiploica izquierda y los vasos cortos. A ver, obvio, este irriga el páncreas. Esta va a irrigar la mitad izquierda del estómago. Y los vasos cortos también van a irrigar el estómago, pero en la parte de la cara posterior. Ramas terminales llegan al hilo. A ver, ¿qué es un hilo? El hilo es la zona por donde ingresan o salen estructuras que son propias de un órgano. El vaso tiene hígado, los pulmones tienen hígado, los riñones tienen hígado, la próstata tiene, todos los órganos tienen una zona por donde, los ovarios, los testículos, todos tienen hígado. El lugar es por donde entran y salen estructuras que les son propias. ¿Ya? Entonces, ¿dónde llega obviamente al hilo del vaso? Arteria hepática. Obvio, ¿a quién va a irrigar? Al hígado, pero solo al hígado. O sea, ¿dónde llegan las terminales? La rama izquierda y derecha del hígado, o sea, al hilo del hígado. Esa es la terminal, que por ahí abajo debe decir. ¿Ya? ¿Pero da ramas colaterales? Sí. ¿Cuáles son las que dan? La cística, ¿ya? Como dice por ahí, la pilórica, la gastroduodenal. Y más encima la gastroduodenal va a origen a la pancreático duodenal superior derecha, a la pancreático duodenal inferior derecha, ¿ya? Y a la gastropiploica derecha. Acá voy a decir cosas que no están acá. La arteria pilórica, ¿a qué va a irrigar? Al píloro. ¿Qué es el píloro? El píloro es un esfínter, ¿ya? Que limita al estómago y la primera porción del intestino delgado. ¿Sí? La parte de abajo, entre la unión entre el estómago y el intestino delgado, que se llama duodeno, ahí está el píloro. La arteria cística va a irrigar al conducto cístico y en consecuencia, ¿ya? A la vesícula biliar. ¿Sí? La gastroduodenal va a irrigar, como es lógico, al páncreas, al duodeno, ¿ya? Igual acá por arriba y por abajo, y la gastropiploica derecha va a irrigar también a la mitad izquierda del estómago, en su variante anterior y posterior, pero lo hace de la mitad inferior, porque la mitad superior lo hace la gastropiploica izquierda, que venía de dónde? De la entrega. Bien, ahí está. La coronaria estomática. La coronaria estomática se dirige, se hace una curva así como el callado órtico y se dispone por el borde interno del estómago. Y en el proceso de hacerlo da una terminal. La terminal se anastomosa con la pilórica, que era una colateral de la arteria hepática. Y va a dar ramos, como dice ahí, gástrico, que es las cardioesofágicos anteriores y posteriores. Da uno para la tuberosidad mayor del estómago, pero por adelante, y algunas ramas hepáticas que no siempre están. Y las terminales, anterior y posterior para el estómago, pero la mitad medial ahora, ya por delante y por detrás, y se anastomosa la terminal con la pilórica que yo lo dije antes. Ya. La esplénica, la hepática, la coronaria estomática, la aorta, la mesentírica superior, la terminal de la hepática, la cística, ya, la gastroduodenal que va a dar origen a la pancreático duodenal, ya,
y esta es la gastrodiploica derecha que se une con la gastrodiploica izquierda, y esta que va hacia arriba iba a irrigar la pared posterior del estómago, se ven los vasos cortos y esencialmente es eso. Ahora, y la pancreático duodenal inferior derecha, la pancreático duodenal inferior derecha se une con la pancreático duodenal izquierda, que es una colateral de quién? De la mesentérica superior, que todavía no la sé. ¿Ya? Como para que se hagan una idea. Acá están los ramos cardioesofágicos anteriores y posteriores, que son ramas colaterales de la coronaria estomática. Usted lo puede ver, pues acá está el estómago. El estómago tiene una cara anterior, una cara posterior, un borde interno cóncavo hacia adentro, un borde externo convexo hacia afuera. Acá está la gastrodiploica derecha y allá arriba se la tomosa con la gastrodiploica izquierda y forman un solo continuo. Acá está la coronaria estomática, que sería esa. Ahí. Aquí está el hepático, como para hacerse una idea. Ya. Mesentérica superior. La mesentérica superior es una arteria que va a irrigar la mitad derecha de la cavidad abdominal. Para hacerlo más simple, la mitad derecha de la cavidad abdominal. ¿Qué significa esto? Que va a irrigar la mitad del... A ver, al ciego. No es que no vea, se llama ciego. ¿Ya? Los viejos se acuerdan del ciego, ¿no? ¿No? ¿Se acuerdan del anticristo? ¿Te suena? Tienes mala memoria. ¿Por qué yo le decía el anticristo al ciego? No, tampoco. Por eso también. Porque mide 6 centímetros de alto, 6 centímetros en sentido transversal, 6 centímetros en el sentido anteroposterior, 2 centímetros el número de la bestia, como dicen 666. Así que eso no se les olvide. Pregunta de prueba, ¿cuánto mide el ciego? ¿Ya? Entonces, irriga el ciego al colon ascendente, al ángulo hepático del colon y la mitad derecha del colon transverso. Pero también irriga al intestino delgado. Pero también irriga al intestino delgado. Entonces, tenemos la pancreático duodenal izquierda, que ya lo dije que se anastomosaba con la pancreático duodenal inferior derecha. La pancreática magna, que irriga al páncreas por debajo, va por el borde inferior del páncreas. Ramos intestinales, van al intestino delgado, que son ramos de 12 a 15. Las cólicas derechas, ¿cuántas cólicas hay? Hay 3. Cólica superior derecha, cólica media derecha y cólica inferior derecha o arco ileocólico. Ahí está. Esta cuestión de acá que dice ileocólica también. ¿Ya? Ahora, en la parte más distal va a dar origen a la arteria secal anterior y secal posterior, que va a irrigar la pared anterior y posterior del ciego, y va a dar la arteria pendicular, que va a irrigar el apéndice perpendicular. En una pregunta de prueba, usted me dice apéndice y yo le voy a dar medio punto, porque en el cuerpo humano hay muchos apéndices, que se llama, ese que le sacan a la gente porque se le contamina, se llama apéndice vermicular, ese es el nombre completo. ¿Ya? Bien, la rama terminal, ¿por dónde se distribuye? Evidentemente, ya, por adelante y por detrás, ya, por delante y por detrás del ciego, del colon ascendente y colon transverso, como también en la rama intestinal. Ya. Mesentérica superior, estos son los ramos intestinales, es el intestino del delgado. Esta es la cólica superior, cólica superior, cólica media, ¿ya? Y este es el arco ileocólico o cólica inferior. Y cuando llegan acá al intestino delgado, dan unas ramas anteriores y posteriores, le pegan un abrazo al intestino grueso. ¿Ya? Las más inferiores van a dar las secales y las ventriculares. Eso es. Ya, ¿qué tenemos acá? Las que son pares. Las capsulares medias. A ver, las capsulares medias son las que van desde la aorta abdominal hacia las cápsulas suprarrenales. ¿Sí? Pero también existen unas que no están acá, que se llaman capsulares superiores, y otras que se llaman capsulares inferiores. Las capsulares superiores vienen de las diafragmáticas inferiores. ¿Se acuerdan que la aorta abdominal da viscerales, perdón, parietales, las diafragmáticas inferiores y las lumbares? Pero de las diafragmáticas inferiores a veces baja una que va hacia la cápsula suprarrenal, se llaman capsulares superiores,
y las capsulares inferiores suben de la arteria renal, que no están destacadas. Obvio, van a llegar aquí a la cápsula suprarrenal. Y después tenemos las arterias espermáticas o ováricas, como es natural, las espermáticas salen por el conducto inguinal hacia la bolsa escrotal para irrigar a los testículos, y las ováricas descienden hasta el ligamento suspensorio del ovario, donde finalmente ingresan desde el polo superior del ovario, acceden para ramificarse en él. Ahora, el hilio ovárico en realidad está en el borde anterior, no está en el polo superior. Mesentérica inferior. ¿Se acuerdan que yo le dije que la mesentérica superior irrigaba las estructuras de la cavidad abdominal de la mitad derecha? Bueno, la mesentérica inferior irriga la mitad izquierda. Entonces, tenemos dos cólicas nomás, no tenemos tres como en el lado derecho, la cólica superior y la cólica inferior. Ahora, también le llaman tronco de las arterias sigmoides. Y la terminal es la hemorroidal superior, aquella que debe irrigar la parte superior del recto. Cólica superior, cólica inferior, por eso le dicen el tronco de la sigmoidea, porque acá están las arterias sigmoides, estas son cólicas. Y esta que vemos acá es la hemorroidal superior, aquella que debe irrigar la parte posterior superior del cuerpo. Ya las dije. Ya. La arteria ilíaca primitiva es la que usted más va a amar porque no tiene ramas colaterales. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está el origen? En la aorta abdominal, ¿no es cierto? Por delante del L4. ¿Y dónde van sus terminales? Por delante de la articulación sacroiliaca respectiva, izquierda y derecha. ¿Y cuáles son las terminales? Arteria ilíaca interna, arteria ilíaca externa. Ahora, prestar atención acá, la ilíaca interna va a irrigar las estructuras que están dentro de la excavación pélvica, todas las estructuras que están dentro de la pelvis. La ilíaca externa sale por el anillo inguinal y se convierte en su terminal, que es la arteria femoral, que va a irrigar ¿qué? El miembro inferior. Ahora, de la arteria ilíaca externa tenemos dos ramas colaterales, que son la epigástrica y la circunferencia ilíaca profunda. Y de las terminales son la arteria femoral. Ya dicen que era la arteria femoral. Ahora, epigástrica. Sí. Va a irrigar las paredes anteriores. ¿Ah? Este canículo adiposo y los músculos que están debajo, escondidos, pero que están irrigadas por la epigástrica. ¿Se acuerdan que por detrás, donde irrigaban las paredes eran las lumbares? Bueno, ¿y por de dónde viene la irrigación acá adelante? De la epigástrica. ¿Y de dónde viene la irrigación de la pared lateral? La circunferencia ilíaca profunda discurre adyacente al labio interno de la cresta ilíaca. ¿Se ubican? Al labio interno de la cresta ilíaca. Y de aquí nacen unos ramales que ascienden, por lo tanto son responsables de irrigar la pared lateral de la cavidad abdominal. La epigástrica, la pared anterior de la pared abdominal. Las lumbares, la pared posterior de la cavidad abdominal. No voy a nombrar cada uno de los vasos así indicándolo porque es mucho detalle, pero ya con los que ya es harto, ¿cierto? Ilíaca interna. La ilíaca interna se divide en vasos intrapélvicos viscerales, intrapélvicos parietales y extrapélvicos parietales. Son las tres divisiones básicas. Entonces acá seguramente están las intrapélvicas viscerales, umbilical, vesical inferior, vesículo diferencial, prostática, vaginal, uterina y el hemorroidal medio. Ahí están todos. ¿Sí? ¿Qué irriga? Obvio. A la vejiga por abajo, la zona del ombligo, la pared lateral del recto, porque la hemorroidal superior viene de la mesentérica inferior. A la próstata en el varón, a los conductos deferentes en el varón, al útero y a la vagina en la mujer. Estos son de mujeres, yo no tengo estas. Y los varones tenemos estas, no tenemos estas, obvio. Las que todos tenemos, obvio, son las tres primeras. ¿Sí?
intrapélvicas parietales, son dos. La iliolumbar, ¿ya? Y la sacrolateral. O sea, la pared posterolateral de la excavación pélvica. ¿Sí? Y la región posteromedial de la excavación pélvica. Posteromedial y posterolateral. ¿Ya? En las zonas quirlias. Y las extrapélvicas parietales, como dice acá, glútea, obturatriz, isquiática, ¿ya? Y pudenda interna. La región de la pared glútea, la región de la membrana obturatriz, el agujero obturador, los tejidos que se encuentran adyacentes al isquion y los tejidos que se encuentran adyacentes a la región pudenda interna, que es la zona anteromedial de la pared anteromedial de la vena. Ilíaca primitiva, ilíaca externa, ilíaca interna con sus ramificaciones. Vamos a hacer una para la tortura de ustedes, pero llenan la guía. No. Ya, arteria femoral. ¿Cuál es su origen? La arteria ilíaca externa, cuando pasa por el anillo por el anillo inguinal. ¿Ya? ¿Cuál es su terminal? La arteria poplitea, cuando pasa por el anillo del tercer aductor. Las ramas colaterales, todas esas que ven ahí. ¿Ya? Podemos ver acá la subcutánea abdominal, la circunferencia ilíaca superficial, la pudenda externa superior, la pudenda externa inferior, la femoral profunda. Y la femoral profunda más o menos va encima de la del cuádriceps, la circunfleja anterior, la circunfleja posterior. ¿Ya? Arterias perforantes, ¿ya? Y después tenemos la anastomótica magna. Y terminal la arteria poplitea. Ahora, para que se hagan una idea, subcutánea abdominal también va a irrigar la pared abdominal, pero más superficial. La circunfleja ilíaca superficial, también por el costado, porque en la otra había una circunfleja ilíaca profunda, ¿se acuerdan? También va a irrigar la pared lateral, pero más superficial. La pudenda externa y la pudenda, acá le pusimos pudenda externa superior y pudenda externa inferior. Es la zona que está también en la zona anterolateral de la pelvis, pero ya hacia la cara anteromedial del muslo. Y la femoral profunda se distribuye para irrigar al músculo cuádriceps y a la epífisis proximal y tejidos adyacentes del fémur. Las perforantes a los aductores, a los grupos músculos aductores. Y la anastomótica magna a las estructuras que están más distales dentro de la región del músculo. Arteria poplitea. La arteria poplitea, ¿cuál es su origen? La arteria femoral. ¿Cuáles sus terminales? El tronco tibio peroneo y la arteria tibial anterior. ¿Ya? Pero acá por lo menos se ven algunas, ¿ves? Circunfleja anterior, circunfleja posterior, que son esas que rodean la epífisis proximal del fémur. ¿Ya? Acá cuando atraviesa el anillo del tercer aductor y se convierte en la arteria poplitea. Acá están las perforantes. Esta es la femoral profunda, que va para acá abajo. ¿Ya? Y acá tenemos algunas de las pudendas externas superiores e inferiores. Ahí arriba no alcanzo a marcarlas, pero tiene que ver con eso. Nuevamente podemos ver la circunfleja anterior y posterior. Ya, arteria poplitea. La arteria poplitea, ¿cuál es su origen? Arteria femoral, cuando pasa por el anillo del tercer aductor. ¿Cuáles son sus terminales? El tronco tibio peroneo y la arteria tibial anterior. ¿Datos laterales? Sí. Da articulares superiores 2, articular media 1, articulares inferiores 2, arterias popliteas 2, o gemelares. Gemelares 2. Ahí está. O que van a implicar a la rodilla. ¿Estamos? Y a quién más? A los gemelos. La parte superior de los gemelos. ¿Tienen ojo de lince o no? No, profe, no tenemos. Pero usted está cerca, lo que está acá arriba.
Articulares superiores 2, en la 1 y la 4, ¿la ven? Aquí yo no llego. 1 y la 4. Articular media, 1, ahí. Articulares inferiores, 2. La 2 y la 5. No se ve la gemelar, pero sí se ve. Esta que son la terminal, que es la tibial anterior, y el tronco tibio peroneo que vemos acá. Ya que estoy acá, también alcanzamos a ver que del tronco tibio peroneo va a dar origen a la arteria peronea y a la arteria tibial posterior. ¿Profe, qué dijo la regla 6? ¿Ah? ¿Qué dijo de la regla 6? Y la única que no me escuché bien. Dije, la 1 y la 4 son las articulares superiores, 2. La 2 y la 5 son las articulares inferiores, 2. Una que no tiene número, esa que está ahí, es la articular media. ¿Ya? Y después, ya que estoy acá, vemos la arteria tibial anterior, vemos el tronco tibio peroneo y alcanzamos a ver a la terminal del tronco tibio peroneo, que son la peronea y la tibial posterior. ¿Ya? Y acá vemos la arteria tibial anterior. Arteria tibial anterior. Esta es la recurrente tibial anterior, la recurrente peronea anterior y posterior, ¿no es cierto? La malular interna y la malular externa. A ver. Terminal, la arteria media, cuando pasa por debajo del retináculo de los extensores. Ese es el límite. Vamos a retroceder ahora. Aquí tenemos, esta es la recurrente peronea anterior. A ver, en estas imágenes no están representadas todas las colaterales. Aquí la única que vemos es la recurrente peronea anterior, porque la recurrente tibial anterior debería ir por ahí. Y la recurrente tibial posterior, aquí está. Esta es la recurrente tibial posterior, una de esas. Ahora, pasa después y va a su origen a su terminal. Cuando pasa, ¿por qué? Por el retináculo de los extensores. Que va a dar acá, va a dar muchas. ¿Cuál es la terminal? La interósea del primer espacio. ¿Y cuáles son las colaterales? La del seno del tarso, la supratarsiana interna, la dorsal del tarso y la dorsal del metatarso. Pero van a aparecer más adelante, así que no se preocupen. Arteria media. Acá también, la que acabo de decir. La dorsal del tarso, la del seno del tarso, la supratarsiana interna, la dorsal del metatarso y la interósea del primer espacio. Son las que acabo de decir. ¿Cuál es la terminal de todo este pastel? La interósea del primer espacio. Tronco tibio peroneo. El tronco tibio peroneo nace ¿de dónde? De la arteria poplítea. ¿Y cuál es su terminal? La arteria peronea y la arteria tibial posterior. Ahora, da colaterales, sí, la recurrente tibial interna y la arteria nosoficial de la tibia. Ahora vamos a ir con la arteria peronea y la arteria tibial posterior. La arteria peronea va a ramos musculares, obviamente, pensemos en músculo peroneo lateral largo, peroneo lateral corto, ya la arteria lomicial peronea y la arteria transversal supramalleolar externa. Mire ese nombre, Dios mío. Lo más divertido es que esta se anastomosa con otra arteria que se llama también arteria transversal supramalleolar, pero interna, pero que viene de la otra, que ya viene. Las terminales son la arteria peronea anterior y la arteria peronea posterior. A ver si tenemos una imagen donde ve eso. No, a ver, retrocedamos, a ver si lo podemos ver. La terminal es la peronea posterior y la peronea anterior, vale decir, por acá perfora la membrana interósea y da un ramal posterior y da un ramal anterior, que estaría por aquí, que no se ve acá. ¿Y se acuerdan de la supramalleolar medial y lateral? Transversa supramalleolar. Esta es la transversa supramalleolar.
pero esta es la externa porque viene de la peronea, que se anastomosa con la supramalleolar interna que viene de la arterial posterior y forman este arco que es supramalleolar. La mitad lateral es la arteria peronea, la mitad medial viene de la arteria tibial posterior. Ya. La arteria tibial posterior, y aquí de nuevo apareció, pues, la arteria transversal supramalleolar interna, la que venía del tibial posterior, ramos musculares, aquí es músculo, a todos los compartimentos posteriores, pues, al sóleo, al tibial posterior, al flexor largo de los tempos mayores, al flexor largo común de los dedos. Ya, la arteria malleolar posterior interna y ramos calcáreos. Terminales, arteria plantar interna y externa. ¿A qué nivel las da? Cuando cruza por detrás del malleolo interno, se dirige a la planta del pie, en esa zona se bifurca la origina la arteria plantar interna y plantar externa. Plantar externa. ¿Qué tenemos acá? La arteria digital plantar del quinto dedo, las arterias perforantes posteriores, las arterias interosas plantares para el segundo, tercer y cuarto dedo, arteria interosa plantar del primer espacio, que sería la terminal, y las arterias perforantes anteriores. Después yo se lo voy a mostrar en el laboratorio lo que se ve. Y de la plantar interna, que es la más chiquitita, tenemos las digitales medias del ortejo mayor, y que a veces dice se bifurca dando origen a la arteria digital lateral del ortejo mayor. Ya, aquí se armó. ¿Qué tenemos acá? ¿Se acuerdan del tronco? Bueno, no creo, recién se los enseñé. El tronco brachocefálico arterial derecho se dividía en dos, ¿cierto? Carótida primitiva derecha y arteria subclavia derecha. Lo que estamos viendo acá es la arteria subclavia derecha. ¿Ya? Y la arteria subclavia derecha, su origen está en el tronco brachocefálico arterial derecho, a la izquierda nace directamente el callador y cambia de nombre dando origen a la terminal que es la arteria axilar, ¿ya? Cuando abandona la cara inferior de la clavícula. Otros dicen cuando supera el borde externo de la primera costilla. Ese es el límite. Cuando cambia de nombre, arteria axilar. ¿Da colaterales? Sí. ¿Ve toda esta crema que hay acá? Sí, la arteria vertebral, ya, la torácica interna, que antes le llamaban mamaria interna, ya, el tronco tirobicérvico escapular, el tronco cérvico intercostal, ahí los vamos a ver, ¿ya? Hay una imagen, hay algo que podría. La arteria vertebral, ¿ustedes ya la conocen? ¿Cuál es la arteria vertebral? ¿Se las puedo preguntar en el práctico? Sí, están en el laboratorio. ¿Cuáles son? Los que pasan por los agujeros transversos. ¿Sí? Ahora pasa algo singular. ¿Se acuerdan que yo le dije que se reconoce una vértebra cervical porque tiene agujeros transversos? Y le dije que por ahí pasaba la arteria vertebral. Podrán creer que después de muchos años descubrí que solo pasaba, que hay una que no pasa por ahí. Entonces uno se pregunta, ¿y para qué miércoles están los agujeros transversos ahí? La arteria vertebral fluye a través de los agujeros transversos de todo, C1, C2, C3, C4, C5 y C6. La C7, a pesar de que tiene agujeros transversos, la arteria vertebral no pasa por ahí. Y uno dice, ¿por qué miércoles? No sé. Habrá que preguntarle al jefe, ¿por qué diablos no pasa por ahí? Ya. Después tenemos la mamaria interna, acá está con la nomenclatura antigua, la mamaria interna es obvio, las vertebrales, ¿a qué van a ligar? El tronco encefálico y la parte posterior del cerebro. ¿Estamos? Y la mamaria interna o torácica interna. Volvamos a la imagen, porque la imagen puede ser muy aclaratoria. ¿Ven la mamaria interna o torácica interna? Es esta. ¿Se acuerda que yo les decía que las intercostales aórticas irrigaban la pared posterolateral de los espacios intercostales que iban a la aorta torácica? Las arterias, ¿se acuerdan de la VAN? La vena intercostal, la arteria intercostal, el llano intercostal que discurría por el canal subcostal o costal de las costillas. Bueno, esas arterias
Intercostales aórticas nacen de la aorta torácica e irrigan la pared posterolateral de la caja torácica. Y la pregunta es bien, ¿y quién diablo irriga la mitad anterior de esta parte de acá? La parte anterior y anterolateral de la caja torácica, de la torácica interna o mamaria interna, porque discurre a ambos lados, inmediatamente por detrás de más o menos a nivel de las articulaciones controesternales, pero por acá. Y mientras va bajando por acá, va tirando las intercostales anteriores, las arterias intercostales anteriores que irrigan la mitad anterolateral de la caja torácica y que la sangre fluye ¿de dónde? De la mamaria interna o torácica interna. Y cuando pasa de la pared torácica se va para acá abajo, empieza forma su terminal que es la epigástrica, que se anastomosa con la epigástrica que venía de abajo, que era responsable de irrigar la pared anterior de la cavidad abdominal. Bueno, enseñar lo que puedo. Eso, vamos, siga. Ya. Y aquí viene esta locura, porque el tronco acá no lo puse completo, se llama tronco tirobicéphico escapular. No le puse yo ese nombre, la copa del señor Julián. ¿Ya? ¿Y por qué tiro bicéphico escapular? Porque tiene tiro de la tiroide inferior, tiro bicéphico, hay dos cervicales que son cervical transversa superficial del cuello y la cervical ascendente. Ahí está bicéphico. Y escapular, sí, una supraescapular, o acá le llaman escapular superior, pero supraescapular es lo mismo. ¿Ya? Después tenemos el cérvico intercostal. Cérvico intercostal. ¿Por qué? Porque tiene dos. Una que se llama cervical profunda, que asciende a la región lateral, a la región cervical, a llegar a esa estructura, escaleno anterior, medio y posterior, por hacerse una idea, los músculos. Y la intercostal superior. ¿Por qué la intercostal superior? ¿Se acuerdan cuando les hablé del sistema de las masivos? Porque lo expliqué en el laboratorio y dije que los primeros espacios intercostales no estaban drenados por venas intercostales superiores, porque venían de otro lado. El drenaje, bueno, acá la irrigación, o sea, lo que viene, también vienen de otro lado, no vienen de las arterias intercostales aórticas ni las intercostales anteriores que vienen de la mamaria interna o torácica anterior, torácica interna. Por lo tanto, los primeros espacios intercostales están irrigados de colaterales de la arteria subclavia, que es el tronco cérvico intercostal. Entonces, si tenemos el tronco cérvico intercostal, vamos a encontrar las intercostal superior. La intercostal superior son las que van a irrigar los primeros 2 o 3 espacios intercostales, izquierdo o derecho. Porque para más abajo van a estar irrigados por las intercostales aórticas. ¿Estamos? Y la escapular posterior, que va a irrigar la parte posterior de la escápula. Terminar la arteria axilar. Aquí tenemos la arteria axilar. La zona que está aquí. Y ya tenemos la torácica superior, la torácica externa, tenemos la circunfleja anterior, la circunfleja posterior, la acromiotorácica. Ahí lo vamos a ver. Ahí está la torácica superior, la toracoacromial, que es la acromiotorácica que yo acabo de decir, la torácica lateral, antes tenía otro nombre, se llamaba mamaria externa. ¿Ya? Tenemos la circunfleja anterior, la circunfleja posterior que va a indicar la epífisis proximal del húmero, ¿ya? Y la escapular inferior, que acá la sección subescapular que le puse yo.